¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Por favor, para que me confirmen si se me escucha bien. Perfecto. Sí, sí se le Muchas escucha gracias. muy bien. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, sí se le escucha bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que tiene el tema de infografía forense. Les doy la cordial bienvenida a todos los participantes por sumarse un día más de webinar, por siempre preocuparse en prepararse académicamente. El día de hoy nos está acompañando la licenciada Milena Cometo desde Argentina. Le damos la fraterna bienvenida de igual manera de parte de CIEG, Educación Continua. Voy a hacer una pequeña lectura de su hoja de vida. La licenciada Milena Cometo es licenciada en criminalística, técnica superior en papiloscopía, experta universitaria en análisis reconstructivo de rastros de sangre e infografía, técnica universitaria en gestión de bancos y empresas financieras, tiene un diplomado internacional en investigación criminal y una diplomatura en criminalística. Licenciada Milena, le doy la más cordial bienvenida. Le doy paso de igual manera para que usted pueda dar inicio con el webinar. Como recomendación para los participantes, por favor que mantengan los micrófonos apagados. Si desean participar, pueden enviar un mensaje en el chat o alzar la manita de Zoom para poderles dar la palabra. Por favor, para que usted continúe. Un gusto. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas noches a todos. Y bueno, vamos a empezar por el término general que es reconstrucción virtual, que se suele dividir en dos partes. Bien, tenemos por un lado lo que es la reconstrucción virtual, que tenemos en cuenta que la tecnología justamente avanza más rápido que la sociedad, entonces van apareciendo nuevos tipos de delitos y también se están brindando nuevas herramientas. La reconstrucción virtual es lo que se utiliza más que para la resolución, en algunos casos puede dar una mejor visión, sobre todo en lo que es trayectoria balística, pero es más que nada para una representación de los hechos criminales, lo que busca dar al juez, a los abogados, a los peritos, fiscales, en el caso de que haya jurado también, una mejor perspectiva de lo sucedido. Lo que es la reconstrucción virtual no se utiliza para demostrar nada, sino que representa lo que ya está escrito, es decir, lo que está investigado ya con evidencias en informes técnicos o dictámenes periciales que son realizados por expertos en distintas áreas. ¿Cómo se clasifica? En primer lugar, tenemos una clasificación básica que es en 2D o en 3D, siendo la de 3D la más utilizada actualmente. Por otro lado, vamos a la clasificación más importante. Tenemos la reconstrucción dinámica, que es aquella que posee movimiento, y mayormente se utiliza en accidentes de tránsito. Algunas veces para crear un mayor impacto, sobre todo cuando hay jurado, se realizan trayectorias balísticas. Y la que vamos a ver hoy es lo que es la reconstrucción estática, que son las denominadas infografías. No poseen movimiento, son en su mayoría 3D, y en realidad, para llegar al fin de una infografía, más que nada cuando se utiliza una secuencia o se utiliza un fondo, se podría decirlo, no es un solo software, sino un conjunto de software para crear este fotomontaje. Vamos a ver mediante un simple ejemplo. Esto es un ejemplo de si yo quisiera demostrar algo que dijo, por ejemplo, un testimonio, que se suele pedir infografías para describir de alguna manera, no con palabras, sino con imágenes, la declaración de una persona. Estas infografías incluyen golpes de puño, una patada y por último un disparo de arma de fuego. Se da entre dos personas de sexo masculino donde ellos tienen una pelea y uno de ellos fallece. Esto es una infografía denominada fotomontaje. ¿Por qué? Porque en este caso se utilizan dos software. Un software lo utilicé para crear los avatars, que en este caso es la víctima y el victimario, y con otro software lo que hice fue aplicar el fondo. En este caso es un fondo real sacado de Google Maps.
Para hacer infografías uno va tomando herramientas de un poquito de cada lado. En este caso se está representando la discusión entre las dos personas. Tenemos un primer golpe de puño del lado derecho de la cara de una de las personas. Un segundo golpe que es propiciado en la zona del tórax de la persona, de la víctima. Un tercer golpe que es una patada en las costillas del lado derecho, en la zona intercostal. En esto lo que se está representando es cuando el victimario está sacando el arma. Y por último lo que tenemos es la trayectoria balística, es decir, dónde ingresa el proyectil. Entonces acá lo que tenemos es representar dos cosas. Por un lado, la declaración o el testimonio de una persona, y también mostrar lo que es la trayectoria balística. Ahora, ¿para qué más se puede utilizar la infografía? Y es una de las cosas que más se suelen pedir, es para lo que se denomina el mapeo de lesiones. ¿Qué sería esto? Esto también se hace con fotomontaje. En este caso, la primera imagen, estamos representando la lesión o la herida propinada con el primer golpe de puño del lado derecho. Tenemos el segundo golpe, que es el golpe de puño en la zona del estómago. Por otro lado tenemos la patada en la zona intercostal. También se puede mostrar así algo tan simple como lo que es la caja torácica y mostrando la zona donde se produjeron las fracturas. Y por último tenemos el orificio de entrada y el orificio de salida del proyectil. Estos serían lo que más se utiliza. Hacer una secuencia de hechos de lo que sucedió según los testigos, o también siguiendo la evidencia también de todo un informe, también la trayectoria balística y por último lo que es los informes médicos legales. Ahora yo les voy a mostrar dos casos, quiero aclarar que no participé de ninguno de ellos, son a modo de ejemplificación, son dos casos de mi país. Ambos de ellos los quise representar porque ambos documentales están en Netflix, son casos muy reconocidos de hecho, y lo quise representar. El caso de María Marta García Belsunce sucedió en el año, perdón que no recuerdo bien la fecha, en 2002. María Marta, el documental se llama El Carmel, ¿quién mató a María Marta? En este caso, en el año 2002, se encuentra a esta mujer que vivía en un country de la provincia de Buenos Aires. Se la encuentra, según las declaraciones de su marido y dos personas más que estaban en el lugar, que fueron quienes llamaron a emergencias, la encuentran semisumergida en lo que sería la bañera. Esperen que voy leyendo los mensajes. El documental es Carmel, quien mató a María Marta, este caso. Bueno, a ella la encuentran semisumergida dentro de la bañera. No es la posición final de la víctima, en realidad cuando llegan los servicios de emergencia, hay un tema con el servicio de emergencias que ingresa. Bueno, ella estaba recostada sobre el piso porque supuestamente habían intentado hacer la reanimación o habían visto. Lo que es si alguien ve el documental, lo que sucede en este caso es que encuentran manchas de sangre en una pared, todo con reactivo con el luminol. La llamada de emergencia se escuchan voces de atrás, hay una discusión entre quién fue y quién no. Esto es el mapeo de lesiones que se realizó. Esto elegí también este caso porque está toda la información, está toda en internet. En este caso se encontraron lesiones en el rostro, en la zona paretotemporal izquierdo y frontoparietal derecho, y se encontraron hematomas tanto en el frente como en el dorso de los miembros inferiores. Este caso, acá tenemos la infografía, la última. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando la llevaron a hacer una autopsia, encontraron una fractura craneal con el hundimiento de una superficie, que es la que se muestra en lo que es la parte del cráneo,
que fue lo único que vieron a simple vista, una fractura en el cráneo. Entonces determinaron que ella se había resbalado y se había golpeado con el grifo, había perdido el conocimiento y había fallecido por asfixia en el agua. Cuando empiezan a investigar más, empiezan a encontrar diferentes evidencias, diferentes contradicciones en los testimonios. ¿Qué es lo que hace? Un mes después se pide la exhumación del cuerpo para hacer una segunda autopsia. En la segunda autopsia lo que descubren es que esta fractura y hundimiento pertenecían, como vemos en la parte del rostro, a orificios de entrada y salida de proyectiles. De hecho, cuando analizan el cerebro, encuentran 5 proyectiles. Si se van a preguntar por qué hay 6 orificios, es porque un orificio corresponde a la entrada y el otro a la salida, pero fueron 5 proyectiles. Ella falleció por 5 disparos de un arma calibre .32. Fue acusado su marido, fue preso más o menos en el año 2009. Le habían dado, no recuerdo cuánto de cárcel. Como él ya cumplió los 70 años, ya había cumplido los 70 años, lo que se hace es hacer una revisión del caso, y en el año 2016 creo que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, el tribunal, lo que hace es absolverlo, porque dicen que no hay evidencia suficiente, lo cual luego lo ratifica la Corte Suprema. Su esposo, Carlos Carrascosa, hoy en día está libre. Él sigue manteniendo su inocencia y el caso aún sigue sin resolver y sigue sin saberse qué fue lo que sucedió. Antes de pasar al otro caso, les voy a dejar mi contacto. Ese es mi correo electrónico. Bueno, en Instagram o en Facebook me pueden encontrar. En cualquiera de las dos cuentas yo subo todo el material de criminalística, subo muchas infografías, ahora les voy a mostrar un poco algunas que he hecho. Y también pueden escribirme por cualquier cosa y cualquier duda. Antes de pasar al siguiente caso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si quieren activar el micrófono, no hay inconveniente. Si creo que se puede resolver el caso, me gustaría tener el expediente completo para leerlo y ver, porque uno es lo que ve en el documental de Netflix. Ya les voy a hablar del siguiente caso más importante. Ve que hay muchas evidencias, pero también hay que ver cómo fueron manipuladas esas evidencias y qué se podría obtener tantos años después. Yo creo que todos los casos se pueden resolver siempre que uno sepa investigar y preguntar a las personas correctas. Lamentablemente, muchas veces lo que sucede es que hay casos donde hay drogas, dinero, política de por medio, y son casos que si no se resuelven es porque no se quieren resolver. Esa es mi postura. Creo que eso es lo que sucede y que debe suceder en la mayoría de los países, por supuesto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, voy a pasar a la siguiente presentación. Ahora lo que les voy a mostrar lo voy a ir pausando. Este es un pequeño video que armé con la secuencia del caso y de las infografías que fui realizando a medida que iba detallando y encontrando la información.
Este caso sucedió Alberto Nisman, bueno, un conocido abogado penal, quien obtuvo mucho reconocimiento cuando se convirtió en el fiscal federal encargado de investigar la causa del atentado a la AMIA. Para quien no sabe qué es la Asociación Mutual Israelita Argentina. Hubo un atentado en el año 94. Eso también es una causa aparte para investigar que tampoco aún se resolvió. El día 18... Okay. ¿Cuánto porcentaje de subjetividad tiene una infografía en un hecho real? No se puede responder en cuanto a porcentaje porque lo que yo estoy representando son las lesiones, por ejemplo, o una trayectoria balística. Es decir, yo voy a agarrar un informe balístico y voy a ver el ángulo, voy a ver por dónde ingresó el proyectil, por dónde salió, y en base a eso voy a hacer una trayectoria. No le encuentro subjetividad a eso, lo mismo que las lesiones. Para que ustedes lo entiendan, la infografía, desde mi punto de vista, o para lo que yo la utilizo, es para que no se muestren las imágenes reales de los casos, sobre todo en los medios televisivos, que es lo que sucede mucho. Lo que se está buscando es representar a la víctima y al victimario también, mediante un avatar que se puede ir haciendo algunas pequeñas modificaciones para que se parezca más a la realidad y poder ir representando lo que sucedió para eso ser utilizado tanto en un juicio para mostrar e ilustrar también lo que sucedió, como también para los medios televisivos. Esto fue lo que sucedió justamente en este caso del fiscal Alberto Nisman. Sus fotos de su cuerpo, de todo prácticamente, de hecho el expediente completo está en internet, se filtraron a los medios televisivos. El fiscal tiene dos hijas, una de ellas en ese momento creo que tenía 14, 15 años y había una menor. Entonces, el utilizar infografías y evitar justamente la utilización de las imágenes reales no solamente es para preservar a las víctimas, sino también una forma de preservar a las familias de las víctimas. Alberto Nisman estaba investigando el atentado a la AMIA, donde fallecieron, creo que fueron 85 personas. Yesenia, no entiendo a qué te referías la sumersión, si es del caso anterior. En el caso de las máculas, si te referís a las partículas, de igual manera, sinceramente no recuerdo, tendría que leer un poco más del caso de María Marta. Creo que después de un mes no encontraron nada en los pulmones que indicara justamente que había muerto por una sumersión. En el caso de Alberto Nisman, el atentado de la AMIA, hubo cuestiones políticas donde se involucró a Israel, donde hubo un ida y vuelta. Bueno, Alberto Nisman estaba investigando sobre esta causa. Lo que sucedió fue que en el año 2018 fue encontrado sin vida el 18 de enero en su departamento, en el baño, con un disparo de arma de fuego. Esto fue un domingo. La semana siguiente estaba por presentar una denuncia. En ese momento era la presidenta, hoy es nuestra actual vicepresidenta. Estaba por presentar una denuncia penal contra ella por encubrimiento en el atentado a la AMIA, justamente. Por eso desde un primer momento fue un caso que fue muy resonante y que aún hoy incluso se sigue hablando de él. Como les dije, las imágenes se filtraron. Si ponen su nombre van a encontrar las fotos de él en el baño, van a encontrar el video también de cómo ingresaron a la escena, y seguramente hay muchos criminalistas que saben sobre el tema de abordaje de una escena del crimen, y en este caso, cuando se ven las imágenes, se puede ver desde personas pisando charcos hemáticos, como personas recolectando evidencias sin guantes, como también
demasiadas personas y demasiadas personas innecesarias dentro de una escena, cuando se sabe, y sobre todo en un caso tan emblemático debería haberse tratado con un poquito más de cuidado, se podría decir. Bien. Fue un caso del que habló el mundo, también dividió un país. Bueno, acá hay una tapa de algunos diarios donde se lo nombra, se habló en todos lados, la muerte del fiscal. Acá, como le explicaba, perdón, dije el 2018, estaba en otro caso. El 2015 fue encontrado sin vida, como les dije, con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento. Era el fiscal quien, bueno, por más de 10 años estuvo a cargo de la investigación justamente de uno de los peores atentados de la historia de Argentina, que fue el de la AMIA. Esto es una infografía, es un lo que se denomina un fotomontaje de cómo fue encontrado el fiscal. Acá podemos observar, él estaba apoyado con parte de su cabeza en la puerta, donde además había un patrón hemático, como de corrido, que supuestamente cuando ellos, la fiscal y los investigadores quisieron ingresar al baño, estaba cubriendo la puerta, entonces por eso ese patrón de corrimiento. Todo lo que ven es sangre y bueno, lo que es amarillo son los patrones, ya el suero desprendido. Esto que se ve acá fue una de las, al lado de la bacha del baño, fue uno de los patrones hemáticos que más se analizó y que más indicio dio sobre muchas cosas, y lo que posteriormente hizo generar dos hipótesis. Esto lo que tengo es el mapeo. En este caso el arma pertenecía a un empleado suyo, Lago Marcino, de apellido, era un perito informático. Una bala calibre .22. Acá tenemos el orificio de entrada, la bala no había orificio de salida, la bala perforó el parietal temporal derecho, la pistola no fue apoyada, sino que el disparo se hizo aproximadamente a 1 centímetro. Acá tenemos desde la parte de atrás del cráneo, proyectil atraviesa la masa encefálica con un recorrido ascendente y queda alojada en el cerebro. La hipótesis número 1 fue el suicidio. Fueron realizadas por los peritos oficiales. Lo que se dice es que el fiscal Nisman, como se está observando, con su brazo derecho sostenía el arma y con su brazo izquierdo se podría decir que estaba sosteniendo su propia mano para efectuar el disparo. En este caso se hicieron análisis de balística, a ver si se encontraron residuos de disparos. Efectivamente se encontraron algunos. Hubo algunas dudas también sobre eso y también sobre los patrones hemáticos producidos en las manos. Esta es la primera. Lo que se decía era que la mancha de patrón hemático que estaba al lado de la bacha era por que el fiscal lo que hizo fue lo que se denomina el patrón hemático de expiración. Esto se debe a la gran fuerza que se produce en su cerebro y hace que le haya salido sangre por la boca y por la nariz. La hipótesis número 2 fue el homicidio. Lo que se dice es que había una persona que estaba parada de costado de él, estaba sosteniendo el arma, y que el patrón que antes que había acá, en la parte de la bacha, no se correspondía con un patrón hemático de expiración, sino de Ayson Andrade. ¿De qué caso me estás hablando? ¿Del caso de María Marta? El de ahora no era un hotel. No sé
Sabemos que es un caso se tomaron muchas declaraciones, no era un hotel, era un complejo de torres, en realidad, él vivía en un departamento. Había cámaras donde se vio entrar a su amigo, Lago Marcino, que fue quien le dejó el arma, se lo vio salir también, y luego no se vio más nada. También hubo una puerta de servicio que supuestamente en el pasillo donde estaban, creo que los aires acondicionados, había una huella que nunca se analizó, una huella de calzado. Se entrevistó a todo el mundo. ¿Qué sucedió? Sinceramente no se sabe. En este caso, el patrón enigmático al lado de la bacha, lo que se dijo en la segunda hipótesis fue que se correspondía con un retrospray de salpicadura que salió por el orificio de entrada. Otra hipótesis, la hipótesis anterior creo que era la de parte de la querella, y Gendarmería también hizo su pericia. Los peritos de Gendarmería también lo declaran como homicidio. En este caso, Gendarmería lo que dice es que había dos personas, uno lo sostenía por detrás y que el otro es quien sostenía el arma y le colocaba una de sus manos para que le queden restos de pólvora. Estas fueron las tres hipótesis manejadas y siempre se preguntó, bueno, si había una hipótesis 4, bueno, es el video, siempre se preguntó de una hipótesis 4, o si alguien, qué podría haber sucedido también, porque se decía que estaba en uno de los momentos, si bien había recibido muchas amenazas de muerte, también había recibido amenazas contra su familia, contra sus hijas. Él siempre siguió adelante, las amenazas vinieron desde, imagínense que estuvo 10 años investigando el atentado a la AMIA, siempre tuvo amenazas. Pero bueno, estaba a unos días de presentar una de las denuncias contra la hoy actual ex vicepresidenta, en ese momento era la presidenta. Entonces, como que por un lado se decía que la teoría del suicidio era la más lógica ante la presión o ante las amenazas, que había sucumbido ante las amenazas, y por otro lado se hablaba de un suicidio inducido también por las amenazas, por temor a que le pase algo a sus hijas, y también obviamente la que siempre se mantuvo de alguna manera también es la del homicidio. Es algo un poco complejo el caso. Si ven el documental van a ver también cómo se invadió, se puede decir, lo que fue la escena del crimen, la escena del hecho del fiscal Alberto Nisman. Antes de mostrarles unas infografías que he realizado, quiero saber si alguien tiene preguntas sobre la infografía, sobre los casos que bueno, han sido han tenido mucha repercusión. De hecho, el caso de la AMIA fue uno de los casos que analicé durante mi carrera en una materia en toxicología donde veíamos el tema de los compuestos de la bomba que supuestamente se utilizó en ese caso. Bien. La mancha de sangre que se encontró en la bacha, según lo que leí una vez, contenía restos de saliva. Por lo tanto, de alguna manera se descartaba la teoría de que era por retrosalpicadura y que era por una expiración bucal. Si los amigos pudieran haber vendido al fiscal, todo puede ser. La puerta no fue forzada. Él había dejado una lista del supermercado para su empleada que iba el otro día. Había hablado con sus hijas. Lo que sí llamó la atención en este caso es que él se volvió de emergencia. Él estaba, creo que si no recuerdo mal, estaba en Barcelona con una de sus hijas a la cual dejó allá
y le dijo a su mujer que la vaya a buscar. El estado... las manchas de sangre, bien. Dependiendo de la coloración, en este caso, como el suero ya estaba desprendido de la sangre, ya habían pasado varias horas. De hecho, esto a él lo encontraron el domingo, fue un domingo o un sábado por la noche. Habían pasado varias horas. El color, por ejemplo, en la puerta, no sé si estaba fijo, pero sí, al separarse el suero de la sangre se puede determinar un plazo que habían pasado por lo menos 10 horas desde que había fallecido o que se había empezado a formar el charco hemático hasta que ingresaron. De esto hay todos videos, el documental es muy ilustrativo de hecho, porque está toda la filmación completa desde que entraron o desde que entran al baño, y bueno, cómo van filmando el resto del caso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, esa es otra de las teorías que se manejó, que si no fue suicidio y fue homicidio, la persona lo conocía. Bien, voy a pasar a mostrarle algunas infografías que estuve realizando para que ustedes puedan también un poco observar lo que se puede determinar. Este caso fue una infografía, ninguna tiene que ver con algún hecho real, es solamente para practicar. Como pueden ver, se puede utilizar elementos en 3D, luego se hace el fotomontaje, yo en este caso lo hice con un solo software y luego le agregué los patrones semánticos. En este caso, bueno, en algunos software se pueden agregar texturas, en otros no. Hay que tener en cuenta también que para realizar infografías no se puede hacer desde cualquier computadora. Por ejemplo, una computadora... ¿hubo huellas de otras personas en el cuerpo? No, no había rastros de personas, de huellas en el cuerpo. Solamente fue una hipótesis de lo que creyeron que había sucedido. Lo que sí se puede ver en una de las remeras, cuando se ve de hecho en el video, si ustedes lo ven, si lo buscan, cuando lo mueven es como si estuviera un poquito rasgada la remera, nada más. No es AutoCAD, es una sucesión de, yo lo que utilizo es el DAZ 3D, utilizo DreamPlan para lo que es planimetría y también para hacer algunos fotomontajes en 3D, Google Maps si el hecho sucedió en la calle. Utilizo un Photoshop para agregar los patrones semáticos, por eso les dije, es un conjunto de distintos software que se utilizan para poder realizar esto. Esta es otra que realicé. Fíjense, bueno, la textura del suelo, eso se puede dar. Esto es en una bañera. Fíjense que con el mismo software, como les explicaba, acá se pueden observar las lesiones. Este software lo que permite es hacer el renderizado, es decir, el mejoramiento en la calidad de las imágenes. No cualquier computadora lo puede hacer. Una notebook común, a veces el DAS, sobre todo, es muy complicado de instalar. No todas las computadoras lo aceptan, y una computadora común, una notebook común, después de algunos renderizados, y lo digo por experiencia propia, rompen el disco. Yo en este momento, por ejemplo, esta infografía está realizada con una notebook gamer.
tiene 16 de RAM, una placa, la GTX GeForce, 1680 creo que es la mía, y un Core i5, que son como los requerimientos, y 4 núcleos. Eso es lo que permite trabajar hoy en día con lo que es infografía 3D. Esta es otra imagen. Tenemos orificio de entrada, orificio de salida, fíjense también los detalles en la ropa, y yo lo que quiero mostrar es que, bueno, esto es porque corté el renderizado antes, pero pueden ver los detalles que a la ampliación, esto es una calidad, no es una de las calidades más altas, pero pueden ver la calidad que tiene. Creo que esto es en Full HD, hay calidades superiores también en lo que es infografía. Esta es otra que realicé. Acá lo que quería mostrar era un elemento por corte. Se les puede agregar esto, por ejemplo, no está en el DAS. Esto yo lo que hago es trasladar diferentes texturas entre un software y otro, y los voy complementando. Esto es una cicatriz, también lo que se permite es hacer con una especie de Photoshop, un copy-pegue, y para agregar cicatrices, agregar tatuajes, agregar cualquier elemento distintivo que pueden hacer a una persona. Y también lo que son las lesiones o los patrones semáticos en las escenas. Esta es otra que realicé. Fíjense, bueno, la calidad de la imagen. En este caso lo que quise mostrar era cómo quedaba distintas lesiones. Esta es creo que es la última que realicé, que estaba practicando para lo que eran algunos cortes o lesiones en los labios, y también un corte más profuso. Fíjense, esto por ejemplo no es un tatuaje que yo agregué, sino que es un tatuaje que viene incluido con uno de los avatars del software. Algo que quiero aclarar, ya, vamos a empezar a charlar. El tema de los software, sobre todo, bueno, este es para crear avatar. Hay un software que es mucho más complejo, que permite hacer animaciones, incluso se pueden hacer personas, rostros, escenas desde cero, creando todo desde cero, pero es muy complejo, es Blender. Yo lo estoy empezando a practicar, estoy empezando a utilizar. En este sí se pueden hacer animaciones, en DAS también, pero los movimientos son muy limitados, y por otro lado también no son muy lindos, no quedan muy lindos a la vista. Lo que tienen cualquier software, tanto Blender, SketchUp, también se utiliza DAS, es que ninguno es forense. Entonces muchas poses o muchas cosas se tienen que hacer desde cero. Estos software no son forenses. Lo que estamos haciendo muchos que nos dedicamos a la infografía, otros a la animación también, es ir adaptando los software a los requerimientos que nos van surgiendo en el del día al día o en los casos. Bien, ¿preguntas? Si quieren activar los micrófonos, no hay problema. Bien. Rastreadores de bomba y de personas. ¿En qué ramba nos enseñan eso? En el ejército. Lo que tiene que ver con explosivos,
Eso depende del país. Depende del país, hay como oficinas o lugares específicos que se dedican a lo que es detección de bombas y obviamente a desarmarlas. Eso también depende del país. ¿A qué te referís con que el rastreador es un cazador? Bien, le respondo a Yesenia. Eso son, dependiendo del país, lo puede hacer cualquier, no es que existe una carrera para aprender a detectar bombas, desarmar bombas, eh, o analizar, por ejemplo, una explosión. Eso es un trabajo multidisciplinario. Pueden trabajar, si hubo una explosión y se derrumbó un edificio, trabajan ingenieros civiles, trabajan personas en el área de toxicología, ingenieros químicos. eh, Son trabajos multidisciplinarios cuando sucede algún hecho. Al reconstruir una escena panorámica del acto, ¿se puede hacer con ese programa? Sí, se hace un fotomontaje. Si es una panorámica, el tema, por ejemplo, si es una panorámica y la víctima y el victimario están muy lejanos, por ahí se pierde la idea, que es mostrar lo que está sucediendo. Pero sí, se puede hacer un fotomontaje sobre cualquier imagen o incluso se pueden trasladar objetos en 3D, una casa, por ejemplo, se puede trasladar, se puede importar, perdón, al software, y se va trabajando sobre ella. ¿Alguna otra consulta? No son gusto, no creo que a nadie le guste. No sé si llamaría gusto el trabajar con esto. La carrera de criminal, yo bueno, estudié licenciada en criminalística, después me fui, bueno, hice la especialidad también en papiloscopía, tiene que ver con todo lo que son las huellas dactilares, palmares y plantares, y con necrodactiloscopía también, lo que es identificación eh, en cadáveres, identificación de cadáveres. De hecho, era una materia que yo tenía donde íbamos a la morgue a tomar las huellas dactilares de personas fallecidas y, bueno, dependiendo del estado de putrefacción se aplican diferentes métodos. Criminalística, desde que tengo recuerdo, me gustó la carrera. Cuando era chica no me gustaba, cuando era chica, quiero decir 10 años, 11, no me gustaban mucho las novelas o lo que miraba la gente normal. Me gustaban ver documentales. Yo miraba mucho Discovery, miraba Infinito, History Channel, y creo que la primera serie que vi que me llamó la atención fue una que se llamaba Doctora G, que era una médica forense, y que ella no mostraba cuando hacía las autopsias, pero sí iba explicando lo que iba haciendo y iba detallando. Después también, no me acuerdo si era en Discovery, que pasaban un programa de investigación. Bueno, y ya después comencé obviamente con las que todo el mundo conoce, con CSI, toda la CSI, La Ley y el Orden, cómo investigaban hechos criminalísticos.
me llamaba la atención. Infografía, cursos. En este momento yo no estoy dando ninguno, acabo de terminar uno de hecho. No sé si hay alguno que esté por empezar, eso ya se va a ver. Ya veremos si me quieren seguir en las redes. Creo que estoy por organizar uno, para que entiendan. Generalmente los cursos que doy duran, o intensivos, yo prefiero hacerlo en 4 clases, cada 15 días para que tengan tiempo de practicar, que duran 2 meses. Con 4 clases pueden aprender todas las herramientas básicas para poder hacer lo mínimo. Después ya depende de la práctica que obviamente cada uno le vaya a dar y vaya a hacer. Si me gustan los temas oscuros y de misterio, sí, los de misterio sí. A ver, quien estudia criminalística no es que le guste lo oscuro, o el misterio, sino resolver esos misterios. Si hay algo que me pasaba muchas veces, sobre todo cuando empecé a mirar CSI, era que encontraba los errores. Por ejemplo, las primeras temporadas de CSI no utilizaban guantes. Cosa que cuando después empecé a estudiar y empecé a volver, seguía mirando las series, empezaba a ver todos los... sentir exactamente. Cuando empecé a estudiar criminalística, sobre todo que en mi carrera, donde yo estudié, hacíamos mucho énfasis en lo que es la recolección de evidencias y la cadena de custodia. Entonces por ahí yo veía esas cosas, esas falencias o esos pequeños errores en las series. Eso, bueno, era de cada uno. No, si todo fuera color de rosas, viviríamos en un mundo perfecto y feliz, y creo que sería también un poco difícil de que eso suceda. El hecho de, en mi caso, de haber siempre, yo mientras estudiaba iba haciendo capacitaciones. Yo, en mi caso, no he resuelto ningún caso, yo nunca yo nunca pude ejercer como criminalista en mi país. Me refiero a ejercer en el hecho de, para el Poder Judicial. Acá se trabaja de 2 maneras, la parte judicial, oficial, que sería para el Estado, o como perito de parte. En mi caso, yo no he concursado, no he tenido suerte, no voy a criticar a nadie ni por qué. Y a lo que más me estoy dedicando es a hacer lo que es infografía forense para casos en el exterior, más que nada. El caso de Amanda Knox, sí, vi el documental, está muy bueno. Justamente tuve el placer de poder hablar por correo electrónico con el médico forense que defendió a Amanda y a su novio, preguntándole en realidad cómo era el tema de la homologación de mi título en Italia. Este doctor, justamente ellos lo que hicieron énfasis es en la contaminación de indicios. Lo que dijeron es que el ADN encontrado en la escena de Amanda y sobre todo del novio se debió a una contaminación porque los investigadores que participaron del caso no se cambiaron demasiadas veces los guantes. Entonces, si levantaron, por ejemplo, un indicio, un cuchillo, por ejemplo, que tenía, o además que el novio de Amanda solía estar en la casa, entonces si tocaron alguna superficie que había tocado el novio de Amanda, ya con el guante lo podrían trasladar, por ejemplo, a la ropa interior. Creo que era el sostén
que habían encontrado. El broche del sostén de Kepler, que era la Así vida. es, así es. Allí encontraron ADN y bueno, desecharon el caso justamente por eso, por contaminación, porque los peritos no se habían cambiado los guantes la suficiente muchas veces como para evitar justamente eso. Así es. Manipulación de los indicios, sí, eso es un error que se ve en todos lados. Me hice una pasantía en una consultora brasilera, he leído expedientes de diferentes casos en otras partes de otras partes del mundo, y hay errores en la recolección, en la cadena de custodia, en la falta de fotografías en algunos casos, por eso me piden que realice infografías. A veces lo que sucede, por ejemplo, es que no hay muchas fotografías de los informes médicos legales, o sea, está todo descripto, perfecto, con muchas palabras técnicas que tal vez un jurado o un abogado o un fiscal o un juez no puedan lograr entender, entonces lo que me piden es que yo analice ese informe médico legal y pueda representar todas las lesiones en las infografías. ¿Alguna otra consulta? Algo de lo que venía por ahí hablando. Cualquiera que tenga interés, en mis redes creo está subido en los dos lados. Estuve redactando artículos de diferentes áreas. Hacia la criminalística es una carrera, pero cuando uno habla de forense se categoriza al criminalista, obviamente, pero también se convierte en forense cualquier persona que trabaje, que tenga cualquier carrera que se utilice en una investigación criminal se cataloga como forense. Un biólogo forense, veterinario forense, ingeniero civil forense, dependiendo de lo que se requiera, cualquier persona que actúe, sea de la ciencia que sea, pasa a ser forense porque justamente está participando en un juicio. ¿Qué es lo que más me gusta de mi carrera? Enseñar. Fui docente de genética forense en el instituto donde yo estudié, después que terminé durante un semestre antes de volverme a mi provincia. Me gusta mucho, bueno, la especialidad que elegí, obviamente la papiloscopía. Después descubrí el área de la infografía, me gusta, me llama mucho la atención y me gustaría enseñarlo y que se utilice para que justamente se dejen de revictimizar en los medios televisivos con las fotos reales, más que nada es eso. Escribí 12 artículos para un centro de estudios criminológicos de México, sobre todo sobre incluso ciencias o disciplinas muy poco conocidas como la cardiología forense. ¿Qué más estoy pensando? No me acuerdo si escribí sobre el uso de las bacterias para identificar personas. Uno de los que escribí fue el efecto CSI, que justamente de lo que estábamos hablando, es que muchas personas, sobre todo, no me refiero a la persona que estudia criminal. A ver, uno cuando empieza a estudiar criminalística, si no investiga antes, va a empezar a estudiar criminalística y realmente va a pensar que va a terminar en un laboratorio con una bata blanca como CSI y después se chocan con la realidad. Por otro lado, lo que sucede con el común de la gente, que me pasó, es de que cuando leo alguna noticia sobre algún hecho que ocurrió, sobre un homicidio, sobre algún hecho de un delito sexual o lo que sea, los comentarios de la gente. Y eso fue lo que me llevó a escribir ese artículo. Justamente que están tan embebidos de estas ciencias, de estas
estas series, que a todos nos encanta verlo, pero tienen un lado malo, se podría decir, que es que la gente cree que los casos se resuelven en 45 minutos que dura un capítulo, sin contar, creen que uno mete una gotita de sangre en una máquina y sale el resultado de ADN y te sale el nombre y apellido de quién es. Se empieza a creer eso. Algo muy común que me han dicho, sobre todo en mi caso que me dedico a la papiloscopía o a la dactiloscopía, es en un hecho de un robo, levantaron 200 huellas y nunca encontraron al que entró a robar. Es muy común, porque uno cuando levanta huellas, por ejemplo, hay que seguir un procedimiento, un proceso para determinar si la huella es viable para ser analizada y cotejada. Y otro caso también, por decirlo, es que las bases de datos son de personas que ya cometieron un delito, por lo menos en mi país. No es que una base de datos general. Entonces, si yo estoy cotejando una huella con un menor de edad o con una persona que no cometió un delito, no la voy a encontrar, a menos que se tenga un sospechoso. Eso es algo que me llevó también a escribir ese artículo. Es verdad, sí, son entretenimientos, no son graduados en criminología. Es muy raro que encontremos una serie donde haya un grado, alguien que se dedique a eso. Sí, sigo a algunas personas, a criminalistas, agentes del FBI. De hecho, no recuerdo ahora el apellido. Cuando escribí mi artículo de acarología forense lo nombré, pero no me acuerdo ahora, que él es entomólogo forense y fue una de las personas que ayudaba a una de las series de CSI, no me acuerdo cuál era, de Gibson. Trabajaba él, que era el entomólogo forense de una de las series de CSI, no me acuerdo cuál de todas era. Bueno, este entomólogo lo que hacía era explicarle la terminología o los hechos o cómo funcionaba en realidad la entomología forense. Sí, de Las Vegas, exactamente. Muchas veces se recurren a esos especialistas del FBI, sobre todo porque son todas de Estados Unidos las series, recurren a algunos especialistas para que los vayan guiando. Y eso lo he visto a lo largo del tiempo, cómo han mejorado, por decirlo, en algunas técnicas o en algunas cosas, justamente porque empiezan a recurrir a especialistas reales que conocen de los temas y los van asesorando. La tengo en mi lista de Netflix, es muy larga, pero sí, tengo para verla. De Blacklist, sí, la tengo para ver, no la he visto. He estado viendo otras series. Hay, bueno, muchas series, si nos ponemos a hablar en Netflix, conocidas, La Mantis. Hay una que, del caso Colmenares, lo había empezado a ver y después lo dejé porque había salido otro y lo tengo que terminar de ver, ese también lo tengo en la lista. Una serie que, bueno, va un poco más allá de la ficción, tiene que ver mucho con técnicas psicológicas de memoria, es Sorjonen. Bueno, hay muchísimas series, sobre todo series noruegas, finlandesas, irlandesas, vi una también, que llaman mucho la atención, están muy buenas. Sí, el caso de Colmenares lo tengo que terminar de ver. Lie to Me, sí, la vi hace 1000 años, cuando la daban en la tele. Yo tenía un calendario con todas las series, Lie to Me, CSI, todos los CSI, La Ley y el Orden y Mentes Criminales, y tenía el calendario del día que se estrenaba el capítulo, porque mucha gente
sobre todo los que están ahora terminando el secundario, muchos me escriben porque quieren estudiar criminalística y me dicen, yo vi tal, porque vi tal serie y bueno, les explico un poco la realidad. Yo estas series las empecé a ver cuando tenía 15 años, no cuando las empezaron a pasar en Netflix, sino cuando tenía que anotarme los horarios para ver los capítulos de estrenos. Lie to Me, tengo el libro en el que se basó justamente la serie. La verdad es que está muy bueno. Si tengo un libro para recomendar, es ese. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿O quieren ver cómo funciona el software un poquito? Vamos a crear un avatar con algo, si les interesa y quieren, si tengo tiempo. Vamos a compartir. Bueno, les presento al DAS, mi base. Acá, bueno, lo que tengo es una galería. Obviamente, quien primeramente descarga el DAS se va a encontrar que tiene el 50% de lo que tengo yo. Yo he ido adquiriendo elementos como vestimenta, cabello. Yo lo que voy a hacer ahora es, les voy a mostrar, voy a importar, fíjense, bueno, estos elementos, voy a probar con este. Bueno. Bien, vamos a ver qué fue lo que me descargó. Acá, bueno, me descargó un elemento completo, que yo lo que quiero hacer es introducirme dentro de... Fíjense, acá esto se puede descargar. Lo que sí, por ejemplo, en este caso, que como tiene 4 paredes, lo que a mí me va a suceder es que cuando yo lo renderice, esto va a quedar totalmente oscuro. Entonces yo lo complemento con otro software, que es el Blender, le quito algunas paredes y luego lo vuelvo a trasladar al DAS. Vamos a buscar otro que yo pueda... A veces sucede esto, que no encontramos. Ahí está. Los elementos que no se corresponden al DAS, yo los importo. Bien. Lo que sucede, bueno, con muchos elementos importados es que el color que le puedo dar es uniforme. Yo voy a trabajar. Voy a hacer buscar texturas.
Sé que acá lo que sucede es que me dio una textura uniforme, un color uniforme, pero si yo me acerco, fíjense que la textura es como si fuera una especie de cuero. Entonces, bueno, vamos a armar un pequeño, vamos a hacer un avatar. Tengo mi sillón. Acá tengo mi avatar. Y ahora vamos a trabajar el avatar. Yo lo primero que voy a hacer es colocarle... Ah, ahí me dice que recién ahora están viendo. ¿Vieron cómo lo creé anteriormente? ¿Están viendo? A ver si alguien me puede decir si están viendo bien el programa. Perfecto. Bueno, acá tengo varios tipos de cabello. Este es el básico que aparece. Yo fui, bueno, descargando varios. Bien. Voy a seleccionar uno. Luego le voy a elegir el material. Fíjense que hay variedad de colores. Ahora le voy a colocar la vestimenta. Estos, bueno, caracteres son otros avatars que fui descargando. También lo que podemos hacer cambiar el color de ojos, aplicarle maquillajes. Esto es con algunos avatars, obviamente. Yo con el que más suelo trabajar es con este, es con el Genesis 2. Bien, ¿qué me faltaría? Una pose. Había una pose que yo tenía descargada donde estaba sentada. Fíjense que todas las poses se corresponden con poses como si fueran de modelos o algo más artificial, se podría decir. Bien, acá tengo una. Y yo ahora lo que voy a hacer es adaptar en cuanto a tamaño y en cuanto a la posición. En este caso, el avatar quedó sentado. Yo también puedo hacer modificaciones partes por partes. Y otra de las cosas que se pueden hacer son trabajar con las expresiones faciales. Todo este panel, bueno, esto tiene que ver con las distintas partes que se pueden, bueno, la verdad,
manejando las distintas expresiones faciales. En este caso, el brazo quedó bien. Esto es una pequeña muestra de lo que se puede hacer con el DAS. Bien, ¿qué les pareció? Una muestra rapidita de algo que se puede hacer con DAS. Esto, bueno, yo lo hice con un solo avatar, con un solo sillón. A eso se le pueden agregar mesas, sillas, lámparas, una pared atrás, un fondo. Puedo trabajar directamente con un fondo, como si fuera la fotografía de un ambiente, de una cama, y trabajar con las distintas proporciones y los ángulos para hacer como si la fotografía, como si los avatares estuvieran dentro de la fotografía, por así decirlo. Eso es lo que se denomina el fotomontaje. Trabajar con los avatars sobre una fotografía que es en 3D. Entonces, nosotros le vamos dando los distintos ángulos para trabajar sobre eso. Si no, se pueden ir agregando elementos como sillones, mesas, sillas, camas, hay de todo. En algunos se puede trabajar, por ejemplo, yo descargué el otro día una cocina completa, que sí me daba las opciones para ir cambiando los distintos colores, mayormente en todo. Se puede trabajar con 1, 2, 3 avatars. El tema de la renderización tiene que ver con un poco también con la cantidad de cosas y elementos que uno va agregando. Si le agrego texturas, si le agrego diferentes cosas, la renderización va a tardar un poco más, y también va a depender de la calidad de la placa gráfica, de la placa de video que uno tenga en la computadora. Y del RAM también. En mi caso, por ejemplo, una infografía completa con 2 avatars y un fondo me tarda 5 minutos aproximadamente. Sí, bueno, y esto es básico. Como les explicaba, lo que es Blender, bueno, yo siempre lo recomiendo que lo sigan, a Juanpi Vega. Él hace mucha animación. Si bien hace algo de criminalística, se dedica un poco de todo. Juanpi hace animaciones, él trabaja con Blender ya hace años. Blender es un software con una interfaz muy, pero muy compleja. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el tutorial para Blender, solamente para entender la interfaz, porque además está todo en inglés, solamente para entender la interfaz y para qué sirve cada cosa, dura casi 9 horas. El tutorial de solamente entender qué tiene el software, nada más. Después uno tiene que ir trabajando, trabaja con nodos, trabaja con vértices, trabaja con... Cada tutorial lleva días. De hecho, aprender Blender lleva meses. Es un software muy, pero muy bueno, pero bueno, requiere mucha paciencia y mucha dedicación. DAS lo que tiene es que es un poco más simple, está un poco más limitado en ciertos aspectos, pero realmente da unos muy buenos resultados, sobre todo cuando se trata de lo que es mapeo de lesiones. La verdad es que es muy útil y muy bueno. El mapeo de lesiones, yo trabajo con dos. Lo que hago es crear el avatar en DAS, renderizarlo y trabajar con un Photoshop.
donde yo le agrego las lesiones y tatuajes, por ejemplo, cicatrices. Física, matemática y química en la criminalística. Bien, ¿de qué querés hablar? Si son útiles. Sí, son muy, pero muy útiles. Física, bueno, yo en mi carrera tuve las 3 materias. Física 1, Física 2, Matemática 1, Matemática 2, Química 1 y Química 2. En cuanto a física, se aplica mucho en el área de accidentología. Matemática generalizado. Matemática por ahí para trazar lo que son los ángulos o algunas cosas. Y química es muy útil en lo que es la parte, para entender también lo que es la recolección de evidencias, sobre todo la contaminación. Y química también sirve mucho en el área de balística. Exactamente. Química en balística, química toxicológica también. Yo tuve toxicología 1, 2, 3, 4, así que vimos mucho. Sí, a ver, criminalística, por lo menos en mi país, hay 4 especialidades. Papiloscopía, que uno la puede estudiar sola, al igual que documentología, accidentología y balística. Son carreras de 3 años. En mi caso, yo además lo que hice fue pedir algunas equivalencias de esa carrera y rendir el resto de las materias y hacer la licenciatura. En la licenciatura yo vi las otras especialidades, es decir, yo vi balística, vi accidentología y vi documentología, que no lo había visto en la tecnicatura. Pero además, lo que nosotros vimos también es medicina forense, vimos toxicología, vimos ciberdelitos, estudios especiales que veíamos un poco de audio y video forense, bueno, derecho todos, así que bueno, es un poco completo. Pero cuando salí de la universidad me di cuenta que la criminalística no eran solamente 4 áreas, sino que, por ejemplo, mi tesis de grado fue sobre palinología forense. Es decir, yo lo que hice fue recrear una escena de un crimen en un espacio abierto donde había flores. Hice simular como si hubiera sucedido un homicidio con 2 personas. Tomé las fotografías, todo completo, y lo que hice fue analizar, juntar el polen de la ropa de 2 sospechosos, uno era culpable, otro no, y también analizar el polen que había en ese momento en la escena, y pude relacionar el polen de la escena con el sospechoso que yo había determinado como culpable. Estoy hablando de palinología. Vendría a ser una parte de la botánica, también se utiliza la botánica. Entonces empecé a leer sobre otras ciencias, y ahí me di cuenta que la criminalística no terminamos nunca de estudiar. Una escenografía como de asesinato. Bien, Yadira. Una escenografía, depende. Depende de la agilidad que uno tenga. Si vos haces un fotomontaje sobre una foto, se puede decir que te puede simplificar un poco las cosas que si tenés que hacer una escenografía importando elementos, porque muchos de estos elementos no son gratuitos y a veces hay que comprarlos, a veces son costosos. Entonces uno no cuenta con todo eso, por eso mayormente se trabaja sobre fotomontajes. Incluso a veces, si las fotografías, se tiene que hacer un fotomontaje sobre fotografías reales del caso, con Photoshop lo que se hace es, de alguna manera, si se puede, en la medida de lo posible, limpiar
la escena del crimen y hacer el fotomontaje con los avatars y la situación, por ejemplo, de discusión o lo que sea sobre la fotografía real, y luego dejar la fotografía, por ejemplo, con patrones hemáticos y colocar la posición de la víctima sobre las fotografías reales. No, todavía no escribí ningún libro. Todavía. Estoy pensándolo. Yo lo que escribí son artículos para una revista. Los tengo publicados en mis páginas de Facebook o de Instagram. Están todos los artículos. De hecho, si me das un segundo, ya les paso el link de la revista. Que bueno, van a encontrar, yo ahora, después de estar, primero que fui redactora, hoy en día formo parte del consejo de redacción, o sea, soy la que corrige eh, los, los, los artículos, perdón, me colgué porque estaba buscando... quiero pasarles el enlace. Si ustedes entran a la página, van a encontrar las revistas, bueno, creo que este año ya salió la primera, y en las del año pasado están todas las que fue escribiendo los diferentes artículos. Bien. Ese es el Facebook, el Centro de Estudios de Divulgación Criminológica. No, no tengo canal YouTube, no soy muy de hablar esas cosas. Hablo por ahí cuando me piden en algún congreso o en alguna charla, pero canal de YouTube no. Me manejo más con las redes por ahora, ahí publico información. Todavía no llegué a YouTube. No, no tengo. No sé si los participantes tal vez tendrán más preguntas, más inquietudes. Hablamos de todo un poco hoy. Ay, sí. No sé, creo que ya no hay más preguntas. Tal vez algo más, doctor, usted que quiera compartirles, o ya eso sería todo para ya dar por terminada el webinar. Agradecerles por este espacio, espero que haya sido de su agrado, y bueno, escenografía de asesinato, Yadira, bueno, eso depende de la complejidad que tenga la escenografía, de los elementos que se quieran utilizar, del software que se utilice, si se va a hacer un fotomontaje o si se va a hacer, se van a ir importando todos los elementos, eso depende. A mí hacer un fotomontaje siempre, todo esto leyendo un expediente completo, teniendo toda la información disponible. Yo primero redacto y hago un boceto a mano de lo que voy a graficar y luego lo paso.
Algo complejo me puede llevar una sola infografía con renderizado ya terminada, 1 hora y media más o menos. No sé si me están preguntando a mí o a usted, si hoy termina el Zoom. Terminan los Zooms. Sí, bueno, el Zoom de hoy, que era el webinar de infografía forense, ese lo teníamos era solo por hoy. Sí, el certificado nosotros les otorgamos por 40 horas académicas. Las personas que deseen los certificados pueden escribir aquí en el chat sus nombres y su contacto para nosotros podernos comunicar con ustedes, para las personas que deseen acceder al certificado para poderles dar mayor información. No sé si para tal vez se realice algún curso ya en sí o se realice algún otro webinar, nosotros les estaríamos de igual manera informando. Pueden seguirnos en las páginas sociales como CIEG Educación Continua y nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Sí, el certificado sí tiene un costo adicional. Como les digo, pueden dejar sus numeritos y su nombre y ya los asesores se comunican con ustedes para darles toda la información de los certificados. Muchas gracias. Bueno, me voy a despedir. Muchas gracias a todos por la atención. Al final era de infografía, terminamos hablando de todo, pero la verdad es que está muy bueno poder intercambiar información de esta manera. Así que, bueno, pueden contactarme por las redes, cualquier consulta. Yo, bueno, ahí también en mis redes fui publicando los artículos. Vamos a ver, probablemente organicemos algo. Pero bueno, cualquier consulta me pueden escribir por las redes que yo apenas los leo, por ahí tardo un poquito más, pero siempre estoy a su disposición. De igual manera, doctora, por nuestra parte, muchísimas gracias por su excelente ponencia el día de hoy. Esperamos contar también con su presencia para próximos cursos, próximos webinars. Tal vez ya nos pongamos en comunicación para tratar de organizar otros cursos más. Vemos que a varios participantes de igual manera les gustó. Sí, estuve de igual manera aquí, pendientes de ustedes, y se hablaron muchísimos temas, ¿no? Entonces, que son temas que tal vez para un futuro podemos organizarnos para poder realizarlos. De igual manera, los grupos de WhatsApp que nosotros tenemos creados, pueden ustedes mantenerse ahí. Esos grupos es no solo para nosotros, sino también para ustedes los participantes, para que puedan compartir material, compartir dudas, inquietudes que ustedes tengan, y de igual manera nosotros les informaremos por esos medios si realizaremos algún nuevo webinar gratuito. Como ustedes saben, los webinars son gratuitos. Si desean acceder a los certificados, sí tienen el costo adicional. Sin nada más que decirles, doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Agradecidos de igual manera para nuestros participantes. Que tengan todos una buena noche. Buenas noches para todos.